Listo. Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Margelicet Bedoya Arango y en este momento nos acompaña Óscar Acevedo y Gil Bedoya para hablar de las corrientes filosóficas, de las corrientes eh, psicológicas y los paradigmas filosóficos. Entendemos entonces por psicología que es una disciplina que estudia el comportamiento humano y los procesos mentales con el propósito, obviamente, de comprender y explicar las situaciones que afectan el bienestar del individuo. Si bien en su comienzo se trabajó desde una corriente filosófica, pero poco a poco se fue consolidando como una ciencia autónoma. Es decir, que basadas en el empirismo y en la experiencia. Con el tiempo y obviamente el desarrollo de estas corrientes, nace lo que hoy conocemos como la psicología, desde una parte más científica, en donde podamos analizarlo desde diferentes puntos comprobables. En Colombia también empezó a formalizarse estas corrientes, obviamente arraigadas de otras costumbres, ya sea europeas, de Estados Unidos. Iniciamos entonces con estos paradigmas en donde vamos a hablar sobre las diferentes paradigmas filosóficos. En estos encontramos lo que es el realismo, en donde la realidad existe independiente de la mente. Obviamente esta es una teoría que nos brinda Aristóteles. Como ejemplo, podemos decir que hay un árbol que existe independiente de si nosotros lo vemos o no, ¿cierto? Es un ejemplo muy claro. Esta corriente, este paradigma, permitió crear una corriente filosófica. En este caso estamos hablando del psicoanálisis o el conductismo. Adicional a esto, encontramos entonces también lo que es el idealismo, en donde la realidad es fundamentalmente de la mente y de las ideas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Platón entonces nos expone estas ideas, que el mirar un mismo paisaje puede generar diferentes experiencias dependiendo de la mente o dependiendo del ojo del observador, ¿cierto? Lo que nos permitió entonces mirar un campo psicológico como el cognitivismo o el gestal, que es donde hablamos sobre la realidad organizada según las estructuras mentales. Adicional a esto, encontramos también el racionalismo, en donde el conocimiento se obtiene a través de la razón, es decir, la lógica o el pensamiento, que es lo que permitió fundamentar la psicología como la conocemos hoy en día. Esta es una estructura que nos brinda Descartes, en donde la duda llega a permitir lo que es la certeza, ¿cierto? Entonces hablamos de que hay que dudar de todo y hay que comprobarlo científicamente a través de diferentes métodos para obviamente conocer la realidad, lo que permitió entonces también el cognitivismo y el psicoanálisis. Encontramos también lo que es el empirismo, en donde el conocimiento proviene de la experiencia sensorial, es decir, de los sentidos. Como exponentes tenemos a John Locke y David Hume, en donde aprender se hace fundamental, pero a través de la experiencia, de lo que tocamos, de lo que sentimos, lo que permitió el conductismo también. Como otro campo, otro paradigma filosófico, encontramos el positivismo, en donde el conocimiento proviene, obviamente, del método científico, también muy similar a lo que habíamos hablado ahorita, eh, en donde Auguste Comte nos dice que la ciencia puede resolver los problemas sociales, lo que permitió entonces también a la psicología organizacional, que es la que nosotros trabajamos en las empresas o en las organizaciones. Encontramos también el existencialismo, en donde el conocimiento es subjetivo y depende de la experiencia personal, es decir, buscamos un sentido. Sartre entonces nos dice que el destino, que no hay destino ni propósito, sino que lo forjamos a través de la experiencia. Eh, como un ejemplo muy claro al momento de pronto de abordar este paradigma, podemos encontrar entonces cuando nosotros cambiamos de empleo, de un trabajo, porque queremos que sea más significativo, más simbólico para nosotros o que nos haga más feliz, ¿cierto? Lo que nos dio al campo de la psicología del conductismo, del humanismo. También tenemos entonces como un paradigma filosófico la herméutica, que es el conocimiento de la interpretación de la información, es decir, leer entre líneas, sobreentender lo que nosotros estamos hablando, lo que nosotros estamos diciendo, no tomarlo de forma tan textual, lo que dio a la psicología social, ¿cierto? Lo que nosotros analizamos e interpretamos sobre las normas, los valores, qué se vive en sociedad, que influye en el comportamiento del ser humano. Y bueno, al finalizar también encontramos
tenemos lo que es el paradigma filosófico, que es el conocimiento que estudia una herramienta para la liberación y desafiar las normas, ¿cierto? Entonces acá hablamos mucho de Karl Marx, en donde luchamos por los derechos, desafiando las estructuras del poder, lo que nos permite entonces también hablar de la psicología social, donde estamos muy influenciados de cómo se genera ese orden social y cómo impacta en el comportamiento del ser humano. Padre. Hola, ahora yo haré un breve recorrido por la historia de la psicología en Colombia, una disciplina que ha evolucionado en el tiempo y también ha evolucionado en el país, así aportando al desarrollo humano, educativo y social. Podríamos decir que hacia el año 1947 la psicología en Colombia comienza influenciada especialmente por la filosofía, la pedagogía y la medicina. Y a principios del siglo XX se habla de psicología en contextos educativos, también en contextos religiosos, pero no como una ciencia independiente. Ahora, a partir de 1947 hacia 1960, la Universidad Nacional de Colombia crea la primera carrera de psicología en el país. Entre los primeros pioneros que estuvieron al frente de esta ciencia estuvieron Luis López de Mesa, José Francisco Socarrás y Rubén Ardila, quien más adelante marcarían la psicología experimental en toda América Latina. En la década entonces de los 60, otras universidades como la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes y la Santo Tomás abren sus primeras carreras para el contexto de la psicología, programas que les ayudaron muchos para impulsar también esta ciencia, especialmente en el país. Ya en 1970, hacia el año 1990, la psicología en Colombia se va expandiendo hacia áreas como la psicología clínica, la psicología educativa, la social, la organizacional y también la comunitaria. Y ahí empiezan a fundarse en diferentes revistas académicas donde se empieza a investigar más profundamente acerca de esta ciencia. Y es como nace también el Colegio Colombiano de Psicólogos. Esta época está marcada fundamentalmente por la psicología del conductismo, el psicoanálisis y también la psicología humanista. ¿Qué podríamos decir después del año 2000 hacia adelante? La psicología entonces en Colombia empieza a ser una profesión que se va consolidando con más de 100 programas universitarios en múltiples campos de acción. Y también se trabaja en la intervención psicosocial, salud mental, derechos humanos y construcción de la paz, porque también el conflicto interno del país es lo que lleva a que esta ciencia se vaya desarrollando cada vez y vaya tomando mayor fortaleza. Van surgiendo nuevos retos, claro que sí, como la neuropsicología, la psicología forense, la psicología comunitaria, y ahí podemos nosotros conocer muchos elementos de la psicología. Por lo tanto, la historia de la psicología en Colombia está marcada y se refleja en un crecimiento de un país que busca comprender al ser humano en todas sus dimensiones. Podemos concluir que a lo largo de la historia el hombre ha dedicado gran parte de su vida a buscar respuestas a preguntas que él mismo se ha formulado sobre su existencia, dando lugar a diferentes teorías, como lo definimos filosóficamente, paradigmas. Hemos logrado obtener grandes conocimientos en diferentes épocas de la humanidad, donde podemos mencionar grandes precursores como lo son Sócrates, Platón, Aristóteles. Cada uno de ellos aporta un conocimiento diferente. Podemos decir que gracias al camino recorrido históricamente por estos personajes en el estudio de adquisición del conocimiento de la mente humana, se han logrado forjar unas bases que nos permiten enfocarnos a unos objetivos mucho más definidos en la búsqueda de la verdad, aunque no siempre sea absoluta. La psicología como disciplina ha evolucionado en el tiempo, dando lugar a diferentes escuelas y corrientes que miran el estudio de la mente humana desde diferentes perspectivas. Esto a su vez nos brinda la posibilidad de poder elegir entre las diferentes ramas que la componen. Colombia no ha sido ajeno a estos cambios históricamente mencionados en la evolución de la psicología y donde en sus inicios estuvo ligado a la medicina y a la filosofía, como ya lo mencionábamos anteriormente. Pero gracias a personajes como lo fue el médico educador Domingo Madero, que aportaron sus investigaciones y conocimientos en diferentes momentos de nuestra historia, se pudo consolidar la psicología como una disciplina,
dándonos libertad de elección en el enfoque de las diferentes corrientes que ya tenían un vasto recorrido en la humanidad. Así podemos concluir que desde que el hombre comenzó a formularse diferentes interrogantes sobre su existencia y la búsqueda constante de la obtención de conocimiento, hemos podido abordar diferentes perspectivas sobre la mente y el comportamiento humano, no siendo este ajeno a las diferentes etapas de aprendizaje en nuestro país. Bueno, para concluir, podemos entender que la psicología de forma local, ¿cierto? Es decir, en Colombia es relativamente joven. Estamos hablando de aproximadamente hace 61 años, en donde empezamos a hablar o donde se creó como tal el primer centro de investigación y en donde empezamos a hablar de psicología como una forma de educación, ¿cierto? En donde ya la impartían en diferentes universidades. Aunque en este momento tenemos muchos avances, porque hemos creado programas, hemos creado centros de investigación, pues también tenemos algunos retos, ¿cierto? Uno de los retos más importantes es obviamente mitigar el impacto que genera las limitantes para poder llegar a esas poblaciones vulnerables. Fuera de eso, también con la concientización de la sociedad. Para que puedan obviamente acercarse a solicitar ayuda, para que puedan obviamente conocer los diferentes procesos que deben de adquirir para obviamente optimizar y mejorar su convivencia a nivel social. Bueno, esto es todo por hoy y esperamos entonces encontrarlos para una próxima ocasión. Muchas gracias.